nominato, un re democrático. Ha sido un corredor che ha ganado, pero no humillado. Era molto difficile batterla. Perfetta macchina da vincere. Ho tentato di farmi vincere la paura di Michele Indurain, ho capito che era quasi impossibile battere Indurain. El sufrimiento del contrarreloj para mí era como una etapa de montaña. Estaba imposible ganar, imposible. Era impossibile in qualche modo non amarlo agonisticamente anche. Sono Gianni Bugno. Soy Claudio Chiappucci. Soy Alex Zule. Io sono Piotr Ugremov. Ho vinto Giro Italia. Ho ganado Milano-Sanremo. Ganado 2 Vueltas a España. Ho vinto 3 volte Asturias. Sono arrivato secondo. Secondo a Tour de France nel 94. Segundo Dietro 95. Miguel Tras San Indurain. Miguel Indurain. Hoy, día 2 de enero de 1997, quiero anunciar públicamente mi retirada del ciclismo profesional. Aunque no lo crean, por fin a partir de ese 2 de enero de 1997, muchos ciclistas suspiraron aliviados. Su gran rival dejaba la bicicleta. El dominador del ciclismo mundial durante los últimos 6 años decía adiós. Esta es la historia de los 5 Tours de Miguel Indurain desde el otro lado. Desde el lado de los que no ganaron. Desde el lado de los que le sufrieron y padecieron. Muchos quisieron arrebatarle el trono, pero ninguno lo consiguió. Y nadie mejor que ellos sabe lo que significa ir a su rueda. Sufrir su ritmo en montaña o padecer su tiranía en una contrarreloj. Ellos son... 6 años antes de aquella declaración, la ciudad francesa de Alençon acogió el fin de la 8ª etapa del Tour de 1991. Para sorpresa de algunos, el robusto corredor navarro gana la contrarreloj por 8 segundos, al triple ganador de la ronda francesa, el estadounidense Greg LeMond. Que eso de ganar una contrarreloj era una rareza. Yo creo que lo veíamos hasta con cierto prejuicio. Indurain era demasiado grande, demasiado alto, demasiado pesado, demasiado serio. Un ciclista a contracorriente de lo que era el ciclista español. Nosotros estábamos acostumbrados al escalador ciclotímico que representaba perfectamente Delgado. Incluso el día de antes de enfundarse por primera vez el maillot amarillo, Indurain y Banesto no tenían a su favor a la prensa española. Y la prensa dieron un poco a entender que por el simple hecho de que el Tour terminara en España, en aquella etapa, pues tenía que haber un festival español, ¿no? Entonces había una crítica feroz contra Banesto, que estaba como con una pasividad. Pues bueno, a lo mejor de todo esto no se ha hablado con mucha claridad, pero aquel día Perico realmente pues, son de esos días malos. Ese Tour del 91 yo no iba fino. Yo creo que debía tener alguna cosa rara porque... Y de repente, en el último repecho, en vísperas de una etapa mortal, de repente ataca a este tipo para sacar 6 segundos. A mí me gusta porque no sé explicar muy bien eso. No entiendo nada. Don Luis Ocaña, este es un mundo de locos o yo no tengo ni puñetera idea de nada. Porque todo el mundo se estaba tirando de los pelos. Para España, digamos, todavía el ciclismo español era perico. La gente se lo tomó a cachondeo, ¿no? Mira dónde ataca este, dónde va... Y al final tiene fuerzas suficientes para saltar y tomar 6 segundos. Realmente, absolutamente demencial. Y los medios españoles nos pusieron de vuelta en media, ¿no? Porque ni se nos vio ni nada. Y al día siguiente la prensa escrita pues fue muy crítica con el planteamiento de Banesto, ¿no? Lo normal era pensar que tenía que haber un recambio, un hombre nuevo que viniera a mandar en el Tour de Francia. La generación de los 60, que eran Fignon, Perico y LeMond, pues dio paso a la generación del 63-64,
con Chiappucci, Buño y Miguel, ¿no? Con una fisonomía algo atípica, Miguel Indurain había superado con nota todas las fases del ciclismo profesional. Indurain con 20 años disputa su primera Vuelta a España y es un bigardo de 1,90 que pesa 90 kilos y que anda contra reloj como un tiro, pero al que se le supone muy limitado en montaña, aunque solo sea por el peso. Tuvo que reducir alrededor de 15 kilos su peso. En el 86 gana el Tour del Porvenir de una manera brillante. En el año 89 tiene 25 años, ¿no? Pero gana la París-Niza. Y eso ya, que es a principio de temporada, son palabras mayores. Llega al Tour de Francia y gana una etapa en Cauterets. Año 90, termina 10º, gana aquella etapa de Luzardiden. Su progresión era notable y extraordinaria, ¿no? El ojo derecho y el niño bonito del equipo desde hace años era Miguel Indurain. Hasta creo que el Tour del 90 no fue capaz de asumir que él podía con una carrera de 3 semanas. El 90, como dijimos, pues no ganó el Tour, pero vino convencido de que lo podía hacer al año siguiente. Y... El 19 de julio de 1991 es el día en el que iba a cambiar la historia del ciclismo y también la vida y la carrera de muchos corredores. Ese día, con salida de Jaca y llegada en Val-Louron, el inicio, el kilómetro cero del ciclo de Miguel Indurain y vivir pues, uno de los días realmente más espectaculares de Miguel. Llega este tapón de unos 230 kilómetros con unos puertos terribles. Lo que consigue un recorrido de este tipo con tantos kilómetros, tantos puertos, encima hace calor, es que se quede el grupo prácticamente solo los favoritos. No hay casi estrategia de equipo, no hay gregarios. Creo que el momento clave es el Tourmalet. Cuando llegan arriba en la última curva, que es muy dura también, a falta solo de 300 metros, se ve a Lemon quedándose del grupo de 7-8 que van. Ahí va a desaparecer ya casi de la historia del Tour, ¿no? Porque Indurain lo que hace es forzar la velocidad en la bajada. Él conocía perfectamente la bajada y llega a la base del Tourmalet. Ahí hay un avituallamiento en la zona de San María de Campán, hacia los falsos llanos, hacia las Pen, y ahí Chiappucci decide arrancar a por Miguel, y ahí Buño duda, no sale con él, y yo creo que a Buño se le escapa el tren para siempre, ¿no? La vecchia generazione che doveva prendere in mano le redini della corsa, invece Indurain e Chiappucci hanno guadagnato 10 secondi e minuti sulla discesa e cuando sono arrivati in pianura ormai era troppo tardi. Chiappucci e Indurain se juntan en cabeza, suben juntos en las Pen, detrás Buño ya reacciona, pero se l'ha hecho ya tarde, ¿no? Ho recuperato su di loro quasi un minuto in salita, ma non è bastato per poter raggiungere o chiudere lo svantaggio. Indurain y Chiappucci suben juntos hasta la meta en Val-Louron. No hemos hablado casi nunca en esta escapada. Si vamos juntos, tú ganas etapa, yo gano el mayor. No hemos hablado nunca de eso. Estamos pensando, Chiappucci cómo va. Ellos pensando, Miguel cómo va. No lo conocía. Yo pensaba, digo, lo veo grande. Para mí es un ciclista que anda bien en la contrarreloj. Pero no pensaba que Miguel ya estaba así fuerte, subiendo. Yo tenía 15 años y estaba con mi familia en Val-Louron y vimos el gesto de Indurain haciéndole así a Chiappucci y vimos, le ha dicho que pase, le va a dejar ganar la etapa, claro, él va a ser maillot amarillo, es lógico, ¿no? No creo, porque cuando uno conoce un adversario, la mejor manera de interpretar el sprint es estar por detrás. Miguel, con estos brazos así, ¿no? Esto no me lo explico. No hemos nunca hablado de esta manera de por qué Miguel hace esto. Así empezó. Indurain, a partir de ese día, inicia una especie de pax romana, yo mando, pero tú también ganas. Es el primer campeón no cruel. Con el reto de mantener el amarillo y a una vueltas con la llegada a Val-Louron, llegó la etapa 17, la que terminaba en el Alpe d'Huez. Hace exactamente lo mismo en Alpe d'Huez.
exactamente lo mismo. No le disputa a Bugno el sprint, deja que Bugno gane. Sì, no, lui controlla la classifica generale, a lui bastava gestire il suo vantaggio ed era soddisfatto così. Por eso digo que en el 91 se establecen las bases de lo que va a ser después. Era un calcolatore pazzesco, se ci pensi era agli antipodi rispetto a Eddy Merckx. Merckx era il caníbal. Se Eddy Merckx era il cannibale che voleva vincere tutto, Miguel era un corridore intelligente, in qualche modo un re democrático. Indurain deja que todos vivan y que todos ganen. Dejaba ganar a los otros. Eso otra manera de poner respeto a los rivales. Yo recuerdo que los aficionados de entonces lo aceptábamos mal. No nos entraba en la cabeza que dejara ganar a otro. Yo creo que Miguel nunca se ha dejado ganar, nunca se ha dejado ganar. Otra cosa es que no se haya involucrado en las victorias de etapa. Sin saberlo, Chiappucci y Bugno fueron los primeros en padecer la forma de correr de Miguel Indurain. Una superioridad que fue difícil de asimilar, sobre todo para Bugno, que recogía el testigo de los grandes ciclistas italianos. Ma guarda, Bugno è un corridore dal talento spettacolare. Bugno apareció como el ciclista total, es decir, era un tipo que sprintaba, que rodaba como el mejor, que podía disputar clásicas, que se defendía en la montaña. Era uno che non si sentiva mai il più forte. Doveva essere al 110%, 100% per vincere le gare. Aveva sempre timore che gli altri fossero più in gamba, più forti. La gente, los italianos, tienen una fascinación con él fantástica porque era un tipo atractivo, era un tipo interesante, era un corredor muy elegante. También es verdad que Bugno era un personaje peculiar. Tenía algo, no sé si decir, de místico. ¿Por qué te llamaban el indescifrable? Non lo so. Probabilmente perché non sapevano decifrarmi, erano piuttosto enigmatici, non sapevano se stavo bene, stavo male. El aura de misterio que le rodea va acompañada de una negación hacia todo recuerdo material de su carrera como profesional. Ma io non conservo niente di ciclismo per quel motivo, perché non mi piace vivere sui ricordi sul passato. Sì, li ho regalati, li ho lasciati. Ni el maillot de campeón del Giro, ni el de campeón de Italia, ni los arcoíris de sus 2 mundiales. Nada. Sono la mia mamma e conservo qualche ricordo di quando ero giovane. Questo è proprio una piccolissima parte di quello che mi è rimasto, che ho lasciato qua a casa quando correvo quando ero giovane. Per il resto non ho mai tenuto niente. En cambio, en el extremo opuesto, Claudio Chiappucci. Chiappucci es mucho más extrovertido, incluso en la forma de competir, pues era más ambicioso, más batallador, más luchador. Ma al contrario di Bugno, lui si sentiva il più forte anche quando non lo era. Todo el mundo me quería, todo el mundo, la prensa esperándome. Y uno como yo, que estaba pequeño, estar en un sitio así grande, me ha puesto mucha fuerza, muchas motivaciones. Era un ciclista de sangre caliente, valiente, intrépido, arrojado, temerario muchas veces. L'attaccante puro, quello che i francesi dicono il corridore pieno di panache, di grinta. La gente me preguntaba siempre, ¿cuándo va a atacar? ¿Cuándo va a atacar? Chiappucci era un guerrillero, era espectáculo puro, era un corredor inconformista. Claudio era como un poco más salvaje, impredecible. Era capaz de destrozar la carrera incluso a costa de perderla. Por capacidad física no era tan peligroso para Indurain porque perdía mucho tiempo en las contrarrelojes, pero creo que por espíritu guerrillero era el más peligroso para él porque era capaz de poner la carrera patas arriba. La rivalidad entre ellos estaba arraigada en su carácter e impidió hacer un frente común contra Indurain.
Erano i due grandi rivali da noi, proprio perché erano anche psicologicamente diversi. Io non ero un grande specialista, quindi non ero uno specialista a cronometro, non ero uno scalatore, non era un velocista. Erano molto rivali e adesso penso che vadano d'accordo. E c'era un'incapacità di andare anche d'accordo perché erano persone troppo diverse. La rivalidad existe porque estamos muy diferentes. Era un po' difficile da capire la sua tattica di corsa. Yo creo que alguna vez ha influido mucho esta rivalidad a favor de Miguel. Nessuno invece poteva non andare d'accordo con Indurain. Estaba más la guerra entre yo y Buño que entre yo y Miguel o entre Miguel y Buño. Porque si no había rivalidad entre yo y Buño, pudimos estar amigos para atacar a Miguel. Pero no era así, no era así. Pese a no ganar, Buño salió de aquel Tour del 91 con cierto optimismo de cara al año siguiente. Para ello modificó su preparación y no quiso correr el Giro. Chiappucci, sin embargo, sí lo hizo y se encontró con un Miguel Indurain capaz de todo. Echavarri llega a decir en algún momento que, bueno, que el objetivo es que se vista de rosa Miguel, un poco como para pasearlo. Luego, claro, el campeón que tenemos entre manos no iba a permitir que lo pasearan, ¿no? Ya que estaba allí, iba a intentar ganar. Indurain dominó el Giro de principio a fin y se dejó para el último día, en la contrarreloj de Milán, una sorpresa para Chiappucci. Nella sua testa c'è un solo obiettivo, andare a prendere Chiappucci. El problema entre mí y Miguel ha sido siempre lo contrarreloj. En este cronómetro de Milán, yo salgo adelante de Miguel. Se io vado a prendere Chiappucci, lo raggiungo, nella testa di Chiappucci resta psicologicamente il fatto che io l'ho strabattuto e poi al Tour avrà un atteggiamento diverso rispetto a me. Siempre yo pensaba que Miguel estaba detrás de mí y a pensar ya mentalmente no es fácil, va a llegar. Yo creo que fue la primera gran vuelta por etapas en la que empezó a mermar un poco la moral de sus adversarios, ¿no? Con ese temor, Claudio volvió a mirar a Indurain desde abajo en un podium. A las pocas semanas de acabar el Giro, comenzó el Tour del 92 y Luxemburgo fue el lugar donde Indurain hizo una de las mejores actuaciones contra el crono jamás vistas en la historia del Tour. A mí la de Luxemburgo me parece imponente, imponente. Era come dire, ragazzi, siete avvisati, comando io qui dentro. Io sono arrivato terzo, ho detto, io sono rimasto lì, 3 minuti e 40 poi li recupero. Buño no lo hace mal. O sea, Buño está en el rango de los humanos. Lo que no tiene lógica es lo de Indurain. Si ya mentalmente o psicológicamente era débil, pues ese día yo lo acabo de matar, no? Quindi mi era quasi impossibile, quindi già avere 3 minuti e 40 di svantaggio alla prima tappa ti demoralizzava. Buño è molto fragile psicologicamente, era molto fragile psicologicamente, aveva bisogno di continue conferme. Aquel golpetazo en la mesa le hace pensar y ver que nunca va a poder ganar a Indurain. Si Luxemburgo había sido historia del ciclismo, la etapa que terminaba en la estación italiana de Sestriere no iba a ser menos. La rivalidad entre Buño y Chiappucci vivió su momento más tenso e Indurain mostró a todos su carácter y su categoría. C'è una corsa che individua per sempre Chiappucci, è la tappa del Sestriere. Una etapa inhumana, de las más duras de la historia del Tour de Francia, más de 7.000 metros de desnivel acumulado, con un encadenado de puertos bestial, además que se llegaba a los 3.000 metros, un calor brutal también. E Chiappucci aveva capito che il Tour l'aveva perso. Far saltare il banco, provare sulla prima delle 5 salite e provare una cosa pazza. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Llego sin hacer nada? No puedo. La manera igual venía atacando. Ataco a Miguel, me ataco a los otros también. Conocía esta etapa
era la única etapa que llegaba en Italia. En mi cabeza estaba claro que había que ganarla esta etapa. Como italiano, pero no podía imaginar un día así. Bueno, Chiappucci se escapa en el Col de Cessy, que es el primer puerto que se pasa. Cuando yo estuve delante, el director que viene a hablar me dice, ¿qué estás haciendo? Párate, porque está larga esta etapa, espera, no sabes cómo va a pasar. Le digo, no, yo estoy aquí. Prefiero estar delante y después voy a pensar cómo. Dice, será impensable que arrancando donde arrancó pudiese llegar a Sestriere. Y nosotros íbamos, pues bueno, entre comillas, tranquilos, porque decíamos, antes o después tiene que reventar este hombre. La ventaja iba en aumento y eso obligó a reaccionar a Banesto. La amenaza de que Chiappucci le pudiera hacer perder el Tour de Francia estaba ahí. Indurain è riuscito a controllare, ha saputo che ad un certo punto doveva muoversi in prima persona e ha trovato anche l'aiuto di Gianni Bugno. Muchas horas, 6 horas casi solo, y cada momento pensando lo que pasaba por detrás. Lo que me enfadó mucho es cuando el equipo de Bugno empezó a trabajar con Miguel. Questo mi enfadò molto. Eravamo avversari, quindi abbiamo dovuto collaborare con Indurain per recuperare lo svantaggio su Chiappucci. Bugno para ganar el Tour tiene que ganar Indurain, pero también tiene que ganar a Chiappucci. No sé si por qué Chiappucci debería esperar que Bugno le dejara coger ventaja, ¿no? Ma in realtà Bugno in quel momento correva in difesa di se stesso. C'era anche il suo posto sul podio di quel Tour. C'era anche la possibilità che Indurain crollasse prima o poi, quindi era giusto che lui a suo modo inseguisse. Claro que si Bugno no trabaja estos días, no sé si Indurain va a llegar así, ¿eh? Porque dice, sí, Bugno, yo estoy trabajando para mí, sí, pero tú has trabajado para Miguel prima, antes. ¿Y después? ¿Después dónde estabas? Con Bugno descartado, el ascenso a Sestriere se convirtió en un mano a mano entre Miguel y Claudio. Cuando está cansado, cuando ya son 6 horas que está solo pensando, el calor, mucho calor que había, pero la gente, como me quería la gente, esto ha sido la gasolina. Algún momento llorando, ¿eh? If you get to worry, what you ought to do is sing. Llorando sí, yo estaba llorando. No por la gente, para mí, por el esfuerzo que estaba haciendo. Chiappucci lleva una diferencia de 1 minuto y medio, o 1:20, y Miguel en 3-4 kilómetros pues le reduce prácticamente todo y lo tiene a 15-20 segundos. Claro que tenía un poco de miedo, que estaba llegando, ganando tiempo, poco a poco. Hasta 1,5 kilómetros del final. De ahí pues se le nubla la vista y se queda vacío. Y le dio como a 2,5 kilómetros así, ¡pum! Miguel se para. Poco había atravesado el umbral de la capacidad física, ¿no? del deportista, ¿no? Pero cuando estaba en medio de la gente, en los últimos 2 kilómetros, el ruido, no entendía nada. Un ruido. Este ruido me mataba. Fortísimo, incredibile. Chiappucci fece una cosa straordinaria, una delle vittorie più belle che si possa ricordare. If you get broken, Fue una bestialidad lo que hizo Claudio. Posiblemente pues ese día no se le ha reconocido todo lo que él fue capaz de hacer. El día que Chiappucci pasó a la historia del ciclismo fue el mismo que Indurain se vistió de amarillo. El día siguiente se subía el Galibier, se subía la Croix de Fer y acababan al Dié, ¿no? Al principio incluso atacó Bugno para intentar un poco rehacerse de su mala clasificación o de su mal momento en aquel Tour. Young men came from hunting
Y yo creo que Buño ha sido eso porque pensaba que yo estaba cansado de días antes, ¿no? Digo, va a atacar, así que me deja, ¿no? Y yo no, yo estaba bien, moralmente bien, pero donde me impresionó mucho Miguel fue subiendo de la P2S. Atacando de esta manera que me ha puesto así. Solo yo podría seguirlo, ¿eh? Digo, no puedo, que me deja aquí, no puedo. Estaba al límite, ¿eh? Estaba al límite. Porque este ataque ha sido realmente uno de los más fuertes de Miguel Indurain. Esta es una de las imágenes maravillosas que tengo con Miguel, donde hay mucha gente al lado igual. Y no pude ganar esta etapa porque había una escapada. Si no, podía ganar también esta etapa. Aquella subida a rueda de Miguel le sirvió a Chiappucci para consolidar su segundo puesto en el podium, por delante de Buño, pero nuevamente los dos por detrás del ciclista español. La huella de Indurain sobre Gianni era más que evidente, y de cara a la preparación del Tour de 1993, llegó incluso a introducir una figura bastante inusual por aquella época en el deporte de élite. El año 93 es también el año del psicólogo de Buño. Sì, ha provato anche lo psicologo, ma tanto di farmi vincere la paura di Michele Indurain, anche convincendomi che si poteva battere tutto quanto. Cuando tú te ves en condiciones de ganar un Tour, como se vería Buño, y estás delante de un hombre con el que no puedes, no me parece tan anormal que recurras al psicoanálisis para intentar buscar una explicación. Habría llegado probablemente provocado por decir, ¿a qué más puedo recurrir para intentar pelear y ganarle a Miguel? Aquí suele contar Cabestany, que fue compañero suyo de equipo, que como era cercano geográficamente a Indurain, estaba todo el día preguntándole, oye, Indurain, ¿qué desayuna? ¿Cómo se entrena? ¿Qué hace? ¿No? Estaba todo el día preguntándole. Creo que Pello le decía, no, desayuna 7 chuletas para tomarle un poco el pelo. La squadra ha cercato di appoggiarmi, ha cercato di venirmi incontro, ha cercato di darmi fiducia, però non è, quando pensi in bicicletta, la fiducia te la devi trovare da solo, non è che, sì, puoi avere tante persone intorno, poi alla fine sei te da solo. Mentalmente no tenía la fuerza como yo. Claro, llegaba la primera crono, te colocaba 2 o 3 minutos y se te iban todos los psicoanálisis por el sumidero, ¿no? Nel 93 ho capito che era impossibile batterlo con 9, era quasi impossibile battere Indurain nelle corse a tappe. Tiene la sensación, alguno puede tener la sensación de que no ha entrado en la historia, ¿no? Y es injusto. Buño era el gran ciclista, de ahí también la gran decepción cuando se ve que no puede con Indurain. Le tocó compartir sus mejores años con los mejores años de Miguel. Tanto caló a Buño la figura de Miguel que incluso la vez que le ganó no acertó a disfrutarlo. Considerava il mondiale di Benidorm come un mondiale di Indurain, perché Indurain, pur essendo navarro, aveva comprato una casa a Benidorm. E quando vince Buño, io mi ricordo che dopo l'arrivo ero lì con Buño, l'unica cosa che ha detto all'inizio ha detto mi dispiace per Miguel, questo era il suo mondiale. Invece di pensare sono contento, l'ho battuto, mi dice mi dispiace, so quanto era importante per Miguel stare a casa sua e ho vinto io. Lui, la prima cosa che ha detto Buño è mi dispiace per Miguel. E se ci pensi c'è tutto Buño in questo, no? Che aveva una stima, un rispetto esagerato per Miguel Indurain. Seguro que ese respeto no solo lo sintió Buño. Más de un italiano se rindió ante la evidencia al ver la actuación de Indurain en el Giro de ese año, carrera en la que apareció un nuevo y desconocido rival. En la etapa de Europa, un delgado escalador letón hizo sufrir a Indurain como nadie lo había hecho hasta el momento. Non avevo più altre possibilità, era l'ultima chance. Miguel saca fuerzas de flaqueza y bueno, y consigue minimizar tanto los daños que mantiene el rosa, pero se llegó a poner en duda. Io ho riuscito a staccare, solo che rimasti pochi chilometri, allora ho fatto poca differenza.
Estuvo un tris de perder el Giro. Lo que es que, claro, nos llega a parecer inmortal, inabordable. Se battere una volta al Giro d'Italia o Tour de France era felicissimo. Ugrumov lo volvería a intentar en el Tour, pero antes, con Buño y Chiappucci vencidos, apareció un nuevo rival, uno que ya había conquistado 2 vueltas a España. Bueno, hablando de Rominger, para mí ha sido el mejor corredor de todos. Era muy completo. Rominger era un ciclista muy fuerte, muy parecido a Indurain, ¿no? Era muy buen contrarrelojista, muy bueno en montaña. Siempre pensé que era el hombre que podía ganarle un Tour a Miguel, cosa que no vi nunca ni a Buño, ni a Chiappucci, ni a ninguno de los demás. Gana la Vuelta a España con exhibición, entonces ya empiezas a decir, bueno, cuidado con porque sí es capaz de ganar 3 semanas con lo bueno que es, bueno contrarreloj, bueno subiendo, y luego con el carácter. Yo creo que fue el Tour que más cerca estuvo alguien de derrotar a Miguel, porque Toni yo creo que era el rival más fuerte que podía tener Miguel, porque subía mucho, subía como el que más y contrarrelojeaba como el que más. Un suizo como líder en un equipo asturiano y con un objetivo en mente, vencer a Indurain. Es decir, yo, Juan Fernández, un director español con un corredor extranjero, lucho contra Miguel Indurain, que claro, en España Miguel Indurain era Miguel Indurain. Todo lo que vaya en contra, el público lo puede mirar bajo un aspecto negativo contra ti. Toni estaba muy identificado a Asturias y a Clas. Era un tío muy observador, no hablaba, no transmitía sus emociones. Era un tío muy reservado, muy reservado, muy reservado. Lo fuimos moldeando a la española, ¿no? Había un líder, que era Toni Rominger, y el resto era para ayudar a su líder, ¿no? Yo creo que fue la única oportunidad que tuvimos de poder derrotar a Miguel, el Tour del 93. El suizo, que no ha querido participar en este documental, se presumía como una amenaza real para el ciclista navarro. La opción nuestra, la única opción nuestra, era Toni contra Miguel. Rominger se hace con la victoria en Serre Chevalier y al día siguiente, la etapa reina. Hay una etapa monstruosa también, durísima. Se sube el Izoard, el Col de Vars, la Bonner-l'Estefon y acaba en Isola 2000. Nos hicieron sufrir mucho en aquella etapa, los Clas, los Unzagas, Chávez, Toni, lógicamente haciendo lo que debían. Como había pasado en los 2 tours anteriores, si Miguel llegaba al sprint solo con un rival, el que ganaba era el rival. En la estación de Isola 2000 volvió a ocurrir. What about one quick word to Miguel Indurain today? He's the number one. We saw it also today. Yo creo que pues se limitó también a pues ya dejarse ir. Pero en esa ocasión yo creo que no hubo ninguna gestión de te dejo ganar a cambio de no, para nada. Yo creo que los dos. Tampoco tenía necesidad de ir a ganar esa victoria de etapa, ¿no? Que por otro lado, pues personalmente ya te digo que muchas veces me hubiera gustado, pero bueno, pues así ha sido Miguel. Y es un día más en el que él se da cuenta de que no puede con Miguel Indurain, con lo que les había pasado a los demás. Pero Rominger se va satisfecho e Indurain desactiva a otro rival. Rominger salió de los Alpes con sus 2 victorias, pero siempre con Miguel a rueda y a casi 6 minutos de él en la general. Su última carta se la jugó el día en que la etapa pasaba por el Tourmalet. Indurain hace otro de sus momentos claves de destrucción del contrario, que es bajando el Tourmalet. Rominger ataca con Yáscula, cogen 50 segundos de ventaja, parece que Indurain lo está pasando mal. Justo llegando a la cima, arranca, se lanza Miguel para abajo. Es verdad que quedaban muchísimos kilómetros para la meta, pero bueno, cualquier cosa parecía posible y de repente, al poco de iniciarse la bajada... Me eché las manos a la cabeza. Estábamos bajando el Tourmalet y mi mecánico, Alejandro Torralbo, me dice «¡Pero que viene Miguel, que está Miguel ahí!». Digo, no puede ser. Hemos coronado con casi 1 minuto de diferencia al alto, 50 y tantos segundos. No puede ser que a Toni bajando Tourmalet le quite ese tiempo. La cara de Toni era un poema diciendo «¿Pero este de dónde viene?». Quizás pues Toni, con ese tiempo que gozó en la cima, se pudo relajar un poco más en la bajada. Yo creo que desactiva al propio Rominger,
que siente que es imposible con Indurain. Con un Rominger totalmente eclipsado pese a sus buenas etapas, se disputó la última contrarreloj de ese año. El suizo se atrevió a cortar la racha de Miguel de 5 cronos y 2 prólogos seguidos venciendo en el Tour. Y podía ser por una vez un humano que llegase a la última crono de una edición fatigado y que se encontrase, insisto, con un magnífico contrarrelojista como era Tony Rominger. De esta forma, Tony Rominger fue el tercer hombre en probar el sabor del segundo cajón del podium de París, detrás de Miguel Indurain. Nos encontramos con un Miguel Indurain pletórico, pero con el balance del Tour al llegar a París, con Tony 3 victorias de etapas y un segundo puesto detrás de Miguel Indurain, que era el hombre imbatible en el Tour, para nosotros fue muy positivo. No ganar el Tour no desanimó a Rominger, y 1994 sirvió para lograr su tercera Vuelta a España consecutiva, una prueba que nunca llegó a conseguir Miguel. Este hecho, sumado a que en ese 94 Miguel no ganó el Giro, provocó una inquietud en la afición que fue alimentada desde la prensa francesa. El equipo que cada año al inicio del Tour hacía como una clasificación de outsiders para la victoria final en el Tour. A Rominger le pusieron 5 estrellas y a Miguel 4 estrellas, habiendo ganado los 3 Tours anteriores. Normal, porque acababa de ser derrotado y claramente derrotado en el Giro de Italia y porque estábamos muy mal acostumbrados. Esa, digamos, forma de ver la carrera por parte de la prensa no la compartíamos. Y si el rival que le viene es un Tony Rominger que está rezando, creo que ya llevaba 3 victorias en la Vuelta a España consecutivas, pues entonces dices, ojito, es que es el primer Tour de Francia en el que de verdad se sale allí con la sensación de que Rominger era el único rival que le podía hacer frente a Miguel Indurain en un Tour de Francia. Ese Tour del 94 se concebía como un duelo entre Rominger y Miguel. Y el primer gran test era Bergerac, con un calor 35 grados en el ambiente, pero que la brea, el asfalto estaba derretido. Hombre, la de Bergerac fue impresionante. Tan impresionante que nos dejó un adelantamiento para la historia, Indurain doblando a Lance Armstrong. Sí, ha pasado volando. Pero es muy bueno. Ni siquiera Rominger. Ese día que le mete 2 minutos y medio a Tony Rominger, dices apaga y vámonos. El suizo se unió a la lista de los que sufrieron la tiranía frente al crono del ciclista navarro. Yo creo che Miguel les tenía comida la moral por las cronos, fondamentalmente. Lì ho capito che era impossibile batterlo al cronometro. Porque el sufrimiento del contrarreloj para mí era como una etapa de montaña. El tema del contrarreloj, io stava sempre nervoso. In un cronometro ho perso più di 8 minuti da lui. Es que hundía la moral a cualquiera con las exhibiciones que daba en el crono. Rafa Gómez es fotógrafo y tuvo la suerte de trabajar aquellos años en el Tour. Sus experiencias como testigo privilegiado junto a los corredores son únicas, y en especial ese día. Ves muchas cosas. Eres un espectador de lujo dentro del pelotón. El seguir una contrarreloj en moto era en la época de las ruedas lenticulares que se empezaban a utilizar. Solamente ver la potencia con la que movía la bicicleta y el ruido que generaban esas ruedas lenticulares, cuando te pones debajo de un molino de viento hace un ruido como... Pues eras eso, pero era un ruido continuo. Y le veías las piernas, era impresionante. Y sobre todo cuando pasaba un corredor, ¿no? Porque parecía que iba rápido, pero claro, en el momento que llegaba dices, pues si es que va parado el otro. Con el estado de forma de Indurain, ¿crees que podrías haber tenido alguna opción en caso de haberte encontrado bien? No puedo responderte a eso, porque no se puede comparar cómo fueron las cosas el año pasado y este año. El Tour no perdona. Con el rival más fuerte descartado, se abrió el abanico de aspirantes. Entre ellos apareció otro corredor italiano con el que Miguel había tenido una intrahistoria en el Giro disputado pocas semanas antes. Pantani in particolare fece molto arrabbiare Indurain. Si aspettava che Pantani lo aiutasse ad arrivare alla Prica per guadagnare su Berze.
Invece Pantani lo ha attaccato su Santa Cristina per arrivare da solo. La tappa l'ha vinta Pantani. E Indurain, quando è arrivato molto arrabbiato. Tant'è vero che poi in quel Tour de France Pantani c'era e Indurain non gli ha fatto vincere nemmeno una tappa. La etapa de Otakam sirvió para dejar claro a Pantani y cualquier otro aspirante quién mandaba en el pelotón. Una masterclass de cómo subir sin atacar, de cómo someter a un grupo entero de escaladores. Y la etapa de Otakam es precisamente, la imagen la tenemos casi todos en mente, ¿no? Allí entre la niebla y cómo Miguel llega con un poderío, pero precisamente porque era capaz de imponer un ritmo permanente a la ascensión. Una violencia constante, es el martillo pilón, es no dar respiro a los demás y ver cómo los demás se van quedando. Y de sacar con ese estilo de punto a los grandes escaladores como Pantani o como Grumov, que podían pesar 12-13 kilos menos que él. Además, yo creo que era muy desconcertante, no solamente para nosotros, sino para sus rivales también. Miguel se calaba la gorra, las gafas puestas, agarraba el manillar de la cruceta. Tenía un gesto característico que muchas veces cuando soltaba el manillar de la cruceta, agarraba el manillar de abajo, le decías al motorista, preparado que va, preparado que va. Fue otra llegada en la que vence el corredor que iba junto a él, en este caso el francés Leblanc. La etapa no fue provechosa para los rivales, incluido el que a la postre sería el cuarto gran adversario de Miguel. Sentivo sì, il dolore di un dente che preso un piccolo raffreddore dentro, allora non proprio dormito bene e allora quel giorno ero molto affaticato, che ho sofferto tanto. Mi ricordo quando andavo e pensavo, ma quando finisce questa salita? È stata una giornata nera. De origen letón, Piotr Grumov nació y creció bajo el amparo del régimen soviético, razón por la cual debutó en el ciclismo profesional a los 28 años. Quizás es de los rivales de Indurain el que ha quedado más traspapelado por la historia. Uno de estos ciclistas que viene del este, que en aquel momento era un mundo bastante remoto, ¿no? Era obbligatorio fare 2 anni militare, non era pratica militare, era come atleta sportivo. A ver, Grumov era muy buen corredor, pero tampoco podemos decir a la hora de la verdad que fuera una superestrella. Lo que pasa es que era muy buen escalador, era un tipo muy duro. Io ero abbastanza magro, no? Pur essendo stato un ottimo corridore, non aveva la mentalità del capitano. Quando tu vieni da una cultura, che è comunque una cultura dilettantistica, in cui sei sempre a servizio di qualcuno, con una mentalità diversa, fai fatica ad ambientarti nel mondo del professionismo, fai fatica a fare quel salto di qualità che alla fine Grumov non è mai riuscito a fare. Ok ragazzi, ci mettiamo tutti in fila indiana. È entrato militare, poi è rimasto come militare. Pero como ya había demostrado en el Giro, su tercera semana era demoledora. Y para entenderlo hay que tener en cuenta que afronta la 17ª etapa, noveno en la general, a más de 14 minutos de Indurain. Porque Grumov era un caso un poco extraño, era alguien que no inquietaba demasiado al principio, pero era un ciclista que hacía la tercera semana, iba hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y decía, bueno, si el Tour dura 4 semanas o el Giro, lo gana. Strada facendo già all'inizio, Indurain ha preso subito vantaggio da tutti gli altri. E noi non aveva niente da perdere, perciò siamo riusciti a avvicinarsi piano piano, 3 giorni in fila. Su talento como escalador era evidente y gracias a 2 escapadas en etapas de montaña se colocó tercero en la clasificación general, pero aún quedaba por disputarse la cronoescalada de Avoriaz. Altro cronómetro l'ho vinto io. Un poquito antes de iniciar la salida de Miguel, empezó a caer una tromba de agua en casi la mitad de carrera, asustados, viendo que si no le daba vuelta le podía quitar los casi 5 minutos de ventaja che llevava. Mia fortuna che c'erano 2 salite in quel cronometro, allora ho vinto per quello forse, però non riuscivo a battere a 6 minuti Indurain. Ho fatto grande lavoro, è arrivato al 2° posto. Questo, lottare con uno come Indurain era già privilegio.
Hougrumont fue el cuarto corredor en subir al segundo cajón de París detrás de Miguel, gracias a su buena contrarreloj. Cuatro años seguidos siendo el mejor en el Tour de Francia y sin un horizonte claro de rivales provocan que en 1995 se consolide un plan meditado durante años, un plan basado en no caer en los errores que cometieron otros cuando se enfrentaron a Indurain. Bueno, yo sabía que para ganar a Miguel me tenía que apoyar en el equipo, ¿no? Hasta entonces habían sido corredores individuales que eran grandes líderes y el resto trabajar solo para el gran líder. Yo entiendo que no, yo entiendo que tengo que tener varios corredores buenos, que si no te vas a los mano a mano en la alta montaña, sino que puedes hacer una, digamos decirlo, guerrillas, ¿no? Director desde 1989, Manolo Saiz tuvo siempre un carácter innovador y persuasivo. Aportó pues, cosas muy interesantes, la modernización de algunos métodos de entrenamiento y estas cosas. Pues me gustaba mucho la biomecánica, me gustaba mucho el material, me gustaba mucho la preparación física, me gustaban muchas cosas. Puedo decir segundo padre. Segundo padre, el carácter de Manolo estaba ganado todo. De 5 días antes ya les estás hablando que ese día vamos a hacer eso, ¿no? Entonces el corredor empieza a coger esa mentalidad ya, que sabe que ese día le toca eso. Por primera vez, Indurain tenía como rival a un equipo entero y a un director con unas tácticas novedosas para acabar con su hegemonía. Sabía que la única manera de derrotar a Indurain era a través de estrategias de carrera, no en un mano a mano, porque tampoco tenía un corredor con Zule para batir a Miguel Indurain mano a mano. Tácticamente la ONCE introduce la modernidad en el ciclismo. La ONCE era un equipo español lleno de excelentes corredores extranjeros que luchaban contra el mejor ciclista español. No entendían que la sensibilidad del aficionado no estaba con los ciclistas extranjeros. Ellos apuestan por Zule, ahí está Jalabert, está Brunel, esa ONCE de rosa, ¿no? cuando tenía que cambiar el maillot para correr el Tour. Prueba de que aquel Tour ya no era como los 4 anteriores fue lo que ocurrió en la etapa previa a la contrarreloj, la que acababa en la ciudad belga de Lieja. Y bueno, en el último sprint bonificado la ONCE estaba tirando un bloque, Miguel se quedó un poquito solo. Entonces Manolo Saiz fue en un momento determinado a la cabeza del pelotón, estaban los de la ONCE y luego estaba Miguel. Y les gritó a sus ciclistas: ahora que está solo hay que reventarlo, aludiendo a Miguel, ¿no? Y eso Miguel lo escuchó. Puede ser perfectamente factible que él vería que nosotros estábamos preparando un ataque. Lo que pasa, Manolo atacaba siempre, o quería siempre atacar. Venga, 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 vamos a atacar. Y en este día hasta el principio, porque nosotros sabíamos también el final con los repechos de Lieja, del Clásica, está muy duro. El 4 veces campeón del Tour respondió a ese planteamiento de la ONCE con un ataque, él solo, sin nadie por delante. Pero atacar ahí a 25 de meta, en la etapa 7, irse y darle igual y seguir él porque quiere ganar tiempo, es que eso es desafiar a un pelotón entero, es hacer una demostración de poderío. Estamos hablando del Tour de Francia, ¿eh? Todo un pelotón siguiéndote y les metes tiempo. Y ahí no le pudo seguir nadie. Y estaban todos, Jalabert, Belsin, Zule, Ries, Virenque. Entonces el único que puede seguir en este momento estaba Johan Brunel. Y como decía Johan, bastante tenía con ir a la rueda de Indurain. O sea, era como ir detrás de una moto. Ahí no tengo claro si deja ganar a Brunel o no, pero hasta podría ser que lo dejara, porque es tan listo que lo que quería hacer yo lo había hecho. Y todo el mundo, y este esfuerzo tan supremo para sacar una renta que no llegó al minuto, fueron 50 y tantos segundos, ¿no? Dijeron, es que este tío, el que nos va a buscar las vueltas es él. Pero ahí Miguel pues dio toda una lección, vino y dijo, aquí estoy yo. Indurain había marcado diferencias contra pronóstico y la ONCE estaba obligada a ejecutar su estrategia aún de forma más agresiva con su líder,
el suizo Alex Zülle. Zülle era fortissimo a cronometro, uno dei più forti in quegli anni, ma non altrettanto forte in montagna. Que era el ejemplo de la inseguridad manifiesta, porque era muy bueno, pero muy inseguro y muy poco confiado en sí mismo. Pero como opositor a Miguel era un comparsa, era un secundario en la película claramente, siendo un ciclista muy bueno, ¿eh? Yo, Alex Zülle, un poco loco, también me dice en principio el perro loco, porque también yo me atacaba mucho, siempre atacar y no, como dice en principio, me faltaba experiencia. Sí, yo con Zülle tenía un cariño personal, porque yo también era ciclista miope, aunque fuera juvenil en aquellos años, y cuando lo veía sufrir cuesta abajo con la lluvia, que la gente le tomaba el pelo, a mí me daba una compasión enorme. La etapa que acababa en la estación de La Plagne se presentó como la gran ocasión de Alex Zülle. Antes de la etapa de La Plagne, que hubo el descanso, el día anterior había sido. Yo le dije a Alex, hay que salir a darlo todo. Vamos a ver si puedes atacar más o menos 90-100 kilómetros de La Plagne de meta. Vamos a intentar ganar la etapa a lo grande. Y la 11 decide una estrategia de guerrilla, ¿no? Y unos ataques muy valientes. Está Zülle, que está a 4 minutos y medio, demasiado lejos, y ¿qué hace? Ataca en mitad del primer puerto a 100 kilómetros de meta. Y cogemos muy rápido distancia, algo de 2, 3, 4 minutos. Viene Manolo y dice, sigue tu tiempo, como un contraloj. Aquí tenemos la oportunidad de intentar ganar un Tour y lo tenemos que hacer. Alex, ¿es todo o nada? Pasa por arriba con 5 minutos de ventaja. Ya es líder virtual. Consigue llegar a la base de La Plagne con 4:40, que todavía sigue siendo líder por poco. Esa es una emboscada de libro, pero es una emboscada que estaba saliendo bien. La idea era dejar a Miguel solo en el último puerto. A los 2-3 kilómetros de iniciar La Plagne se quedó solo. Es él el que establece desde abajo un buen ritmo y pum, pum, pum. Lo que hace Indurain es poner su marcha como una pisonadora y va dejando desperdigados a todos los escaladores del momento, ¿no? El paso doble que le ponía a los rivales era insoportable. Van quedando ciclistas, un reguero de ciclistas de una manera espectacular. Manolo Saiz diciéndole todo lo que se puede decir a Zülle para que llegara a meta y Miguel recortando y sobre todo haciendo una demostración de poderío. Da igual, era tal la exhibición que ya daba igual que atrapara o no atrapara a Zülle. Empieza de montaña en La Plagne porque ahí tenía crisis fatal. Tenía casi calambre, estaba cansado. Y también Manolo, porque él también le da detrás siempre motivación, porque él dice, tú puedes ganar, porque tú en un momento piensas, igual no puedo ganar, y él, no, tú puedes, vamos. Zülle gana la etapa, muy merecida, después de una gran hazaña de 100 kilómetros con 3 puertos, pero Indurain llega a 2 minutos, con lo cual ha contenido las distancias con Zülle y a todos los demás rivales les ha metido unas minutadas de 2, 3, 4 minutos como no había conseguido en la crono. Y ese día destroza la carrera, pero es que la destroza materialmente. Es que no sé si el tercero fue a 2 minutos de él, entró. Pero sobre todo Miguel ha aclarado el panorama del Tour. Y llega a meta y me notaba muy mal, notaba muy mal, tenía calambre en el estómago y estaba detrás del camión esperaba por el podium y viene el grande Miguel Indurain, él solo tranquilo, recuperado y dice opa Suiza, eso me acuerda mucho y él se ríe y yo casi llorando porque estaba tan cansado. El carácter inconformista y ganador de Manolo era la seña de identidad de su equipo. Para Manolo se convirtió en una obsesión intentar ganar a Miguel Indurain.
Seguro, seguro. Pero yo tenía una obsesión que no me quería volver para casa sin intentarlo, ¿no? Y como nunca sabes qué día puede fallar el rival, lo tenías que intentar todos los días. Bueno, pues yo he corrido 9 Tours de Francia con Miguel del 90 al 96. Mal, quizá el peor momento fue en aquel momento de Camino de Mende. Por eso en la etapa entre Saint-Étienne y Mende, Indurain vivió el peor momento de sus 5 Tours. Manolo Saiz lanzó a todo su equipo sobre él. Se la juegan y preparan una trifulca de padre muy señor mío, fue un zafarrancho extraordinario. Lo mejor de la etapa de Mende es lo que no se vio. Fueron los primeros 30 kilómetros y ahí la 11 salió como caballos desbocados. Al empezar yo veo que los corredores de Banesto van muy atrás y enseguida por los pinganillos, oye, vamos a empezar a atacar. No esperábamos el comportamiento de salida del equipo 11. Nadie fuimos conscientes de que eso podía pasar. Neil Stevens, Leanis Barruccia, toda la gente, los gregarios que atacaban. El pelotón totalmente fragmentado. Y fue un descalabro total, nos cogió desprevenidos. Estábamos uno allí, otro más atrás. Entonces empezaron a saltar los corredores de la 11. Empezó a saltar Mauri y Miguel salía a por él. Saltaba Neil Stephens, Miguel salía por él. Saltaba Jalabert, Miguel salía a por él. Hay que seguir atacando, hay que seguir atacando, hay que seguir atacando, efectivamente hasta que le aislamos y le dejamos solo a Miguel, ¿no? O sea, hubo un momento en que se quedó solo, entonces lo tenía que ir cerrando él, los huecos. Llegó un momento que salió otra vez Neil Stephens, Miguel salió y se puso a su altura y le dijo: ¿qué queréis? ¿Iros todo el equipo solos o qué? Claro, luego continuaron los ataques, se fue Jalabert. Está todo muy fraccionado y el reunificar aquello era imposible, vamos. Se iba muy deprisa y era imposible. José Miguel, con Eusebio, se puso en la altura de Miguel. Oye, Miguel, calma, vamos a tranquilizarnos, vamos a intentar que todo esto se reagrupe para luego organizarnos y poder neutralizar esta fuga, ¿no? El placer más inmenso de un espectador del ciclismo, ¿no? Estar 3 horas pegado a la tele porque alguien ha montado una batalla colosal. Jalabert cogía 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y bueno, llegó a ser líder virtual. Digamos, lo que empezó siendo un ataque para intentar ganar la etapa se convirtió en un ataque para ganar el Tour de Francia. Banesto se reorganizó, entonces buscaron un poco colaboración con otros equipos, ¿no? Es decir, oye, echa una manilla, ¿eh? Pues quizá el más bonito, si ha habido un ataque para ganar el Tour, déjalo libre, ¿no? Y que sean los que se lo están jugando los que estén ahí, ¿no? Si eres respetado y eres querido, pues contribuye a que si en un momento dado alguien te tiene que echar una mano, pues te la eche. Muchas veces pues ha dejado ganar etapas sin problema, pero eso es una siembra que haces años atrás. Pero bueno, salvaron un poco los muebles, ¿no? Nos lo pusieron muy, muy, muy difícil, es verdad. Indurain estuvo muy cerca de perder el Tour, pero aquello le daba aliciente. Eran las películas de James Bond, ¿no? El héroe está en aprietos, pero siempre sale bien librado. Pues lo mismo te parecía que iba a ocurrir con Indurain. La 11 colocó a 3 corredores entre los 6 primeros de aquel quinto Tour de Indurain, entre ellos como segundo Azule. Hacer segundo no tiene valor ganar. El segundo lo valoraremos dentro de un mes. Pero cuando acabe el Tour de Francia, siempre nos vamos a quedar con la cosa de que hemos sido los segundos, no los ganadores. Pero estaba imposible para mí en 95 ganar. Imposible. Para mí está bien segundo, es como victoria. A pesar de sus 5 Tours, a Indurain siempre le quedará la espinita de no ganar la prueba del Mundial en ruta. Ese año quedó segundo detrás de Abraham Olano. En el 95 Miguel Indurain puso fin a una hegemonía aplastante, en la que puso de acuerdo a toda una serie de corredores para los que su triunfo fue quedar segundo. Acabar tras él, por mucho esfuerzo que hicieron, no les enfadó. Simplemente se rindieron ante la evidencia. Hacer segundo con Miguel, la gente lo consideraba casi una victoria, ¿no? Los primeros admiradores de Miguel llegaron a ser sus propios contrincantes. Esto es aquello que decía Unamuno de vencer y convencer. Pues eso hacía Indurain, vencía y convencía. Al final todo el mundo entendía que había sido el más grande
y que compartir la gloria con él ya era un honor. Se lui guardava verso me come concorrente, vuol dire che c'ero anche io, no? E questo mi dava soddisfazione. Lui è sempre stato un esempio di campione dello sport, quindi è un esempio da imitare, non solo per le vittorie, ma per il suo comportamento. Un campeón en todas las disciplinas, después de carrera y antes de carrera, siempre. Mai era nelle discussioni un po' strane, apprezzavo tutti i concorrenti. Io ho avuto sempre una grande ammirazione di Miguel e continuo a averla. Era impossibile in qualche modo non amarlo agonisticamente. Chiappucci quiso decírselo por escrito, al poco de saber que Miguel decía adiós. Le escribió una carta que fue publicada en los periódicos. Hemos coincidido muchos años juntos. Ha sido siempre un rival importante, de respeto, de valor. De este momento hemos pasado juntos. Ha sido momentos los mejores de mi vida, no solo profesional. Ha sido un rival perfecto, ha sido un rival justo, muy sincero. Su mensaje es el de todos y cada uno de los rivales que lo sufrieron y admiraron. Mio caro Miguel, già te ne sei andato. Come mi mancherai di meno? Perché tu sei stato vincolato ai miei migliori momenti della mia carriera. E se ho scritto qualche bella tappa, ho tirato qualche bella linea della mia storia nel ciclismo, è chiaro che sei sempre stato tu in collaborazione con me. Vai tranquillo Miguel, è stato il massimo per il personale, per te, ma anche per il ciclismo. Grazie di nuovo per tutti quei grandi momenti che abbiamo passato insieme, è stato bellissimo.